Jamal Thompson, un titán de la industria tecnológica, un hombre que había escalado desde las calles polvorientas de Compton hasta la cima del mundo empresarial, se sentía inexplicablemente vacío. La fortuna amasada con el sudor de su frente y las noches en vela ya no le proporcionaba la satisfacción de antaño. Los aplausos en las galas benéficas, los apretones de manos de los magnates, todo se había convertido en una monótona rutina. Pero lo que realmente le carcomía por dentro era la creciente ola de denuncias sobre el trato discriminatorio en su cadena de restaurantes Sabores del Alma. Los comentarios en redes sociales eran cada vez más virulentos. Si no tienes un bolso de marca, te miran por encima del hombro. Tratan mejor a los perros con correa que a la gente humilde. Un lugar para elitistas, no para gente como nosotros. Jamal, un hombre que nunca olvidó sus raíces, se sentía traicionado. ¿Cómo era posible que su sueño, aquel proyecto nacido para celebrar la diversidad y la herencia culinaria afroamericana, se hubiera convertido en un bastión de la exclusión? Sus gerentes, sonrientes y serviciales en las reuniones, le aseguraban que eran solo rumores, ataques infundados de la competencia. Pero Jamal necesitaba ver la verdad con sus propios ojos, sentir el peso de la humillación en su propia carne. Así nació la descabellada idea: se disfrazaría de mendigo y se presentaría, sin previo aviso, en el restaurante insignia de la cadena, ubicado en el corazón de Beverly Hills. Su intención era simple: experimentar, en carne propia, si las acusaciones eran ciertas y, de ser así, extirpar la raíz del problema, sin importar las consecuencias. El proceso de transformación fue meticuloso. Jamal, con la ayuda de un maquillador de Hollywood experto en efectos especiales, se sometió a horas de trabajo para envejecer su rostro, añadirle cicatrices falsas y darle un aspecto demacrado y cansado. La ropa, cuidadosamente seleccionada de tiendas de segunda mano, era una mezcla harapienta de prendas descoloridas y rotas. El toque final, una barba descuidada y una mirada apagada, hundida en la miseria. Al verse en el espejo, Jamal apenas se reconoció. Era un fantasma de sí mismo, un reflejo de la vulnerabilidad que tanto le costaba aceptar. Antes de partir, tomó una decisión crucial: desconectaría su teléfono y dejaría atrás todas sus tarjetas de crédito e identificaciones. Quería sumergirse por completo en la experiencia, sin la red de seguridad de su riqueza y su poder. Su única posesión sería un viejo vaso de plástico, aparentemente destinado a pedir limosna. Al llegar a Beverly Hills, la ostentación y el glamour de la zona le resultaron repulsivos. Los escaparates repletos de artículos de lujo, los coches deportivos relucientes y las miradas desdeñosas de los transeúntes le recordaron el abismo que separaba a los privilegiados de los marginados. Al acercarse al restaurante Sabores del Alma, sintió un nudo en el estómago. La música jazz que emanaba del interior y el aroma tentador de especias y guisos le resultaban agridulces. Era su creación, su legado, pero también, potencialmente, el escenario de su mayor decepción. Respiró hondo, aferró el vaso de plástico y se preparó para cruzar la puerta, consciente de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Al entrar en Sabores del Alma, Jamal sintió una oleada de calor que contrastaba con el frío de la noche. El bullicio del restaurante era ensordecedor: conversaciones animadas, risas estridentes y el tintineo de la cristalería. La decoración, inspirada en los clubes de jazz de Harlem de los años 20, era opulenta y acogedora. Pero la bienvenida que recibió Jamal fue glacial. La anfitriona, una joven de rostro impecable y actitud distante, lo miró de arriba a abajo con evidente desprecio. Sin mediar palabra, señaló con la cabeza hacia la puerta, como si estuviera espantando a un insecto molesto. Jamal intentó articular una frase, explicar que solo necesitaba un respiro del frío, pero la anfitriona lo interrumpió con un gesto impaciente. «Este no es un refugio para desamparados», siseó, con un tono de voz lo suficientemente alto como para llamar la atención de algunos comensales cercanos. La humillación caló hondo en Jamal. No era la primera vez que se enfrentaba al racismo y al prejuicio, pero esta vez era diferente. Venía de su propia casa, de un lugar que él había creado para celebrar la inclusión y la igualdad. Ignorando la mirada fulminante de la anfitriona, Jamal avanzó unos pasos hacia el bar, con la esperanza de encontrar un rostro amable, al menos un lugar donde sentarse discretamente. Sin embargo, su presencia no pasó desapercibida. Varios camareros lo evitaron deliberadamente, fingiendo no verlo, mientras que otros intercambiaron miradas de complicidad y risitas burlonas. El gerente, un hombre corpulento de rostro adusto, se acercó a él con una expresión de disgusto. «Señor, creo que se ha equivocado de lugar», dijo, con un tono de voz que no admitía réplica. «Este es un restaurante de alta cocina, no un comedor social. Le agradecería que se marchara de inmediato». Jamal, sintiendo la sangre hervirle, luchó por mantener la compostura. Decidió probar una última táctica: apelar a la humanidad de aquel hombre.
Señor, dijo con voz ronca y temblorosa, solo necesito un poco de agua y un lugar donde descansar. Prometo no molestar a nadie. He tenido un día muy duro. El gerente, lejos de conmoverse, endureció su expresión. No me cuente sus problemas, respondió con brusquedad. Este no es lugar para mendigos. Lárguese antes de que llame a la seguridad. En ese momento, una figura se deslizó entre la multitud. Era Sara, la chef principal del restaurante, una mujer de mediana edad con una reputación legendaria por su talento culinario y su fuerte temperamento. Sara era una de las primeras empleadas de Jamal, una figura clave en la creación del menú y una amiga leal. Al ver a Jamal en ese estado, sintió una punzada de dolor y confusión. No entendía qué estaba pasando, pero instintivamente sintió que algo no estaba bien. «Gerente», dijo con voz firme, «déjeme hablar con este señor». El gerente, sorprendido por la intervención de Sara, vaciló. Sara era una figura intocable en el restaurante, una artista cuyo talento era indispensable para el éxito del negocio. «Está bien, chef», respondió con resignación. «Pero no quiero problemas». Sara se acercó a Jamal con cautela, su mirada llena de interrogación. «Señor, ¿está usted bien?», preguntó con un tono de voz suave y preocupado. «¿Necesita ayuda?». Jamal, con el corazón latiendo con fuerza, dudó. ¿Debía revelar su identidad en ese momento? ¿Aprovechar la oportunidad para exponer la hipocresía que reinaba en su restaurante? Pero algo en la mirada de Sara, su genuina preocupación y su lealtad inquebrantable, lo detuvo. Decidió seguir adelante con su plan, al menos por ahora. «Solo necesito un poco de agua, señora», respondió con voz débil. «Y tal vez un trozo de pan». Sara, conmovida por la petición, asintió con la cabeza. «Por supuesto, señor. Espere aquí un momento». Se dirigió a la cocina a paso ligero, dejando atrás a Jamal, quien se sintió inundado por una mezcla de alivio y culpa. Alivio por haber encontrado un poco de humanidad en medio de tanta frialdad, y culpa por engañar a Sara, una de las pocas personas que siempre había confiado en él. Mientras esperaba, Jamal observó el comportamiento de los empleados. El gerente continuaba lanzándole miradas furibundas, mientras que la anfitriona lo ignoraba por completo, fingiendo que era invisible. Algunos camareros lo miraban con curiosidad, sus rostros reflejando una mezcla de compasión y repulsión. Sin embargo, la mayoría de los comensales parecían ajenos a su presencia, absortos en sus conversaciones y sus lujosos platos. Sara regresó con un vaso de agua y un trozo de pan recién horneado. «Aquí tiene, señor», dijo con una sonrisa amable. «Espero que esto le ayude». Jamal aceptó el agua y el pan con gratitud. El simple gesto de bondad le llenó los ojos de lágrimas. «Gracias, señora», respondió con voz entrecortada. «Es usted muy amable». Sara le indicó un rincón apartado del bar. «Puede sentarse ahí, señor. Estará más cómodo». Jamal se sentó en el taburete, sintiendo el cansancio apoderarse de su cuerpo. El agua fresca y el pan caliente le reconfortaron el alma. Por un momento, se olvidó de su disfraz, de su riqueza y de su plan. Solo era un hombre necesitado, agradecido por un poco de compasión. Sin embargo, su breve momento de paz se vio interrumpido por una voz familiar. «Sara, ¿qué crees que estás haciendo?», exclamó el gerente, acercándose a ellos con el rostro enrojecido por la ira. «Te dije que no quería problemas con este tipo». Sara se interpuso entre el gerente y Jamal con una mirada desafiante. «Este hombre no está causando ningún problema», respondió con firmeza. «Solo necesita un poco de descanso». El gerente bufó con desprecio. «No me vengas con esas historias», replicó. «Este es un restaurante de primera clase, no un refugio para vagabundos. Si no lo echas, lo haré yo mismo». La tensión en el ambiente se hizo palpable. Los comensales cercanos comenzaron a observar la escena con curiosidad, susurrando entre ellos. Jamal, sintiendo que la situación se salía de control, se levantó del taburete. «Señora, no quiero causarle problemas», dijo con voz humilde. «Mejor me voy». Sara lo miró con tristeza. «No tiene por qué irse, señor», respondió con determinación. «Este restaurante es para todos, no solo para la gente con dinero». El gerente, furioso por la desobediencia de Sara, la apartó bruscamente. «Ya basta», gritó. «Estoy harto de tu rebeldía. Si no vas a seguir mis órdenes, tendré que tomar medidas drásticas». Sara lo miró con desprecio. «No me asustas», respondió con frialdad. «Llevo trabajando en este restaurante desde el principio, y no voy a permitir que lo conviertas en un lugar para elitistas». El gerente, fuera de sí por la ira, levantó la mano para abofetear a Sara. Jamal, reaccionando por instinto, se interpuso entre ellos, bloqueando el golpe con su brazo. El gerente lo miró con odio. «¿Cómo te atreves a tocarme?», siseó. «Voy a llamar a la policía y te voy a denunciar por agresión». «Jamal»,
sintiendo el peligro inminente, decidió que era hora de revelar su identidad. No va a llamar a nadie, dijo con voz firme, cambiando repentinamente su tono humilde por uno autoritario. Porque yo soy Jamal Thompson, el dueño de este restaurante. El silencio cayó sobre el local como un manto pesado. Los comensales, los camareros y el gerente se quedaron boquiabiertos, incapaces de creer lo que acababan de escuchar. Sara lo miró con incredulidad, sus ojos llenos de confusión. Jamal se quitó la barba postiza, revelando su rostro verdadero. La transformación fue impactante. El mendigo desaliñado se había convertido, de repente, en un magnate elegante y poderoso. Ahora, señor gerente, dijo con una sonrisa amarga, creo que tenemos mucho de qué hablar. El gerente, pálido y tembloroso, no pudo articular palabra. Su carrera, su reputación y su futuro estaban pendiendo de un hilo. Jamal, observando su expresión de pánico, sintió una punzada de lástima. Pero sabía que tenía que ser firme. El futuro de Sabores del Alma estaba en juego, y no podía permitir que la codicia y el prejuicio lo destruyeran. Se dirigió a Sara, con una mirada llena de gratitud. Gracias, Sara, dijo con sinceridad. Siempre supe que podía contar contigo. Sara, recuperándose del shock, le devolvió la sonrisa. Siempre he creído en ti, Jamal, respondió con lealtad. Pero no entiendo por qué te has disfrazado de mendigo. Jamal suspiró. Necesitaba ver la verdad con mis propios ojos, respondió con tristeza. Y lo que he visto hoy me ha destrozado el corazón. El murmullo en el restaurante comenzó a crecer, una ola de cuchicheos que inundaba cada rincón. Los comensales, atónitos, sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar la escena. Las redes sociales, al instante, se hicieron eco de la noticia. El dueño de Sabores del Alma se disfraza de mendigo y descubre la discriminación en su propio restaurante, titularon los primeros posts. Jamal, consciente de la atención mediática que se avecinaba, sabía que tenía que actuar con rapidez y decisión. Con un gesto, pidió silencio. Sé que esto es una sorpresa para todos, dijo con voz resonante, dirigiéndose tanto a los presentes como a las cámaras que lo apuntaban. Pero lo que han visto hoy es la verdad. Sabores del Alma se ha desviado de su misión original, la de ser un lugar inclusivo y acogedor para todos, sin importar su origen o su estatus social. Levantó la mano, señalando al gerente, que seguía paralizado por el miedo. Este hombre, y algunos otros empleados, han violado los principios fundamentales de esta empresa. Han discriminado a personas necesitadas y han priorizado la ganancia económica sobre la dignidad humana. La multitud contuvo el aliento, esperando el veredicto. Jamal hizo una pausa dramática, observando a cada uno de los presentes. A partir de hoy, anunció con firmeza, este gerente queda suspendido indefinidamente, y su puesto será ocupado por Sara, la chef principal, quien ha demostrado ser una persona íntegra y compasiva. Sara, sorprendida por la designación, abrió los ojos con asombro. Jamal le dedicó una sonrisa de complicidad. Sé que estás a la altura del desafío, le dijo con sinceridad. Confío en ti para que vuelvas a convertir Sabores del Alma en un lugar del que todos podamos sentirnos orgullosos. A continuación, Jamal se dirigió al resto del personal. A todos ustedes, dijo con seriedad, les daré una oportunidad para redimirse. Pero deberán someterse a un riguroso programa de capacitación en diversidad, inclusión y empatía. Si alguno de ustedes no está dispuesto a cambiar su actitud y su comportamiento, será despedido de inmediato. El anuncio de Jamal provocó reacciones encontradas. Algunos empleados asintieron con la cabeza, mostrando su arrepentimiento y su disposición a mejorar. Otros, sin embargo, fruncieron el ceño, mostrando su desacuerdo y su resentimiento. La atmósfera en el restaurante seguía siendo tensa y volátil. Mientras la multitud digería las palabras de Jamal, una figura se abrió paso entre la gente. Era Marcus, el barman jefe, un hombre con una reputación de ser tranquilo y profesional. Marcus había trabajado en Sabores del Alma durante muchos años y era respetado por sus compañeros. Se acercó a Jamal con una mirada seria. Jamal, dijo con voz firme, usando el nombre de pila del magnate, un gesto inusual que denotaba la gravedad de la situación. Lo que has hecho hoy es valiente, pero también arriesgado. Has expuesto públicamente las deficiencias de tu propia empresa y eso puede tener consecuencias devastadoras. Jamal lo miró con atención. Sé que corro un riesgo, Marcus, respondió con sinceridad. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la injusticia y la discriminación corroen mi legado. Prefiero perderlo todo antes que traicionar mis principios. Marcus asintió con la cabeza. Te entiendo, dijo con respeto. Pero debes ser consciente de que no todos comparten tu visión. Muchos de los empleados que has despedido o suspendido sienten que has sido injusto con ellos. Creen que has reaccionado de forma exagerada y que has dañado su reputación. Jamal suspiró.
Sé que algunos se sienten así, respondió con tristeza. Pero no puedo permitir que sus sentimientos personales eclipsen la necesidad de un cambio profundo y duradero. La discriminación es inaceptable, y no voy a tolerarla en mi empresa, sin importar las consecuencias. Marcus hizo una pausa, como si estuviera sopesando sus palabras. Entiendo tu postura, dijo finalmente. Pero creo que estás cometiendo un error al no escuchar a la gente que ha estado trabajando contigo durante años. Muchos de ellos han dedicado su vida a sabores del alma, y merecen ser tratados con respeto y consideración. Jamal frunció el ceño. Siempre he tratado a mis empleados con respeto y consideración, respondió con vehemencia. Pero no puedo tolerar la discriminación, ni siquiera en nombre de la lealtad o la antigüedad. Si alguien no está dispuesto a respetar a todos los clientes por igual, no tiene cabida en mi empresa. Marcus lo miró fijamente. Espero que no te arrepientas de esta decisión, dijo con un tono sombrío. Porque creo que estás a punto de desatar una tormenta. La tormenta a la que se refería Marcus no tardó en llegar. A la mañana siguiente, los principales medios de comunicación del país se hacían eco del incidente en Sabores del Alma. Los titulares eran sensacionalistas y contradictorios. Millonario se disfraza de mendigo y desenmascara la discriminación en su restaurante. Justiciero social o tirano corporativo. ¿Quién es Jamal Thompson? Boicot a Sabores del Alma, demasiado lejos en la lucha contra la discriminación. Las redes sociales, convertidas en un campo de batalla, se polarizaron aún más. Por un lado, un ejército de defensores aplaudía la valentía de Jamal y lo proclamaba un héroe de la justicia social. Por otro, una legión de detractores lo acusaba de oportunismo, despotismo y humillación pública. Los exempleados despedidos o suspendidos concedían entrevistas a la prensa denunciando un ambiente laboral tóxico y una gestión autoritaria. El antiguo gerente, desesperado por limpiar su nombre, contrataba a un abogado para demandar a Jamal por difamación y despido injustificado. La reputación de Sabores del Alma, otrora sinónimo de excelencia culinaria y ambiente sofisticado, se desplomaba en picada. Las reservas se cancelaban en masa, los clientes habituales evitaban el restaurante y las acciones de la empresa matriz caían en picado. Jamal, refugiado en su despacho, se enfrentaba a una crisis sin precedentes. Su equipo de relaciones públicas le aconsejaba emitir un comunicado conciliador, disculparse por el incidente y ofrecer una compensación económica a los exempleados. Sus asesores financieros le instaban a vender la cadena de restaurantes para evitar la bancarrota. Sus amigos y familiares le rogaban que abandonara su cruzada personal y se centrara en proteger su patrimonio. Pero Jamal, testarudo e inflexible, se negaba a ceder. Estaba convencido de que estaba haciendo lo correcto y no iba a permitir que la presión mediática o las amenazas legales lo desviaran de su camino. Sabía que la batalla sería larga y difícil, pero estaba dispuesto a luchar hasta el final por defender sus principios y reconstruir su legado. Llamó a Sara, la nueva gerente de Sabores del Alma, y le pidió que se reuniera con él de inmediato. Necesitaba su apoyo, su consejo y su lealtad para hacer frente a la tormenta que se cernía sobre ellos. Sara, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño y el estrés, entró en el despacho de Jamal. El ambiente era tenso y cargado de preocupación. Jamal, esto está fuera de control, dijo con voz agotada. El restaurante está vacío, los empleados están desmoralizados y la prensa nos está destrozando. No sé cuánto tiempo podremos aguantar así. Jamal asintió con la cabeza. Lo sé, Sara, respondió con tristeza. Sé que te he puesto en una situación muy difícil, y te agradezco que estés a mi lado en este momento. Sara suspiró. Siempre estaré a tu lado, Jamal, dijo con sinceridad. Pero necesito saber que tienes un plan. ¿Qué vas a hacer para salvar Sabores del Alma? Jamal se levantó de su silla y caminó hacia la ventana, observando el bullicio de la ciudad. Tengo un plan, respondió con determinación. Pero no es un plan fácil ni popular. Voy a transformar Sabores del Alma en un restaurante sin ánimo de lucro, dedicado a ofrecer comidas gratuitas a personas necesitadas. Sara lo miró con incredulidad. ¿Estás hablando en serio?, preguntó con asombro. ¿Vas a renunciar a las ganancias y convertir el restaurante en una organización benéfica? Jamal asintió con la cabeza. Sí, respondió con firmeza. Creo que es la única manera de redimirnos y demostrar nuestro compromiso con la justicia social. Voy a crear un lugar donde todos sean bienvenidos, sin importar su origen, su estatus o su capacidad de pago. Sara hizo una pausa, sopesando las palabras de Jamal. Es una idea radical, dijo finalmente. Pero podría funcionar. Podría ser la chispa que necesitamos para encender un nuevo comienzo. Jamal le dedicó una sonrisa. Sé que es arriesgado, respondió. Pero estoy dispuesto a apostarlo todo por esta visión. ¿Estás conmigo? Sara lo miró a los ojos, con una mezcla de admiración y preocupación. Siempre estoy contigo,
Jamal, dijo con lealtad. Pero debes estar preparado para las consecuencias. Muchos no entenderán tu decisión y tratarán de sabotear tu proyecto. Jamal asintió con la cabeza. Lo sé, respondió con determinación. Pero no voy a permitir que me intimiden. Voy a luchar por mi visión y voy a demostrar que se puede hacer negocios de forma ética y compasiva. Tomó una profunda respiración. Tenemos mucho trabajo por delante, dijo con entusiasmo. Pero estoy convencido de que podemos convertir Sabores del Alma en un faro de esperanza para los necesitados. Sara sonrió. Estoy lista para empezar, dijo con energía. Juntos podemos lograr lo imposible. Pero lo que ninguno de los dos sabía era que la tormenta que se cernía sobre ellos estaba a punto de alcanzar su punto álgido. Un antiguo aliado, movido por la ambición y el resentimiento, estaba tramando una traición que podría destruir no solo Sabores del Alma, sino también la reputación y la libertad del propio Jamal Thompson. Mientras Jamal y Sara comenzaban a implementar su audaz plan, la sombra de la traición se cernía sobre ellos. Marcus, el barman jefe, aparentemente leal y comprensivo, se había convertido en secreto en el principal detractor de Jamal. Movido por la ambición frustrada y un resentimiento creciente, Marcus creía que Jamal había tomado decisiones precipitadas y que lo había ignorado en el proceso. Sentía que su lealtad y su experiencia no habían sido valoradas, y que merecía un puesto de mayor responsabilidad. Bajo una fachada de preocupación y apoyo, Marcus comenzó a conspirar a espaldas de Jamal. Se reunió en secreto con el antiguo gerente despedido, alimentando su sed de venganza y prometiéndole información confidencial sobre las finanzas y la estrategia de Sabores del Alma. Contactó con algunos de los exempleados más descontentos, instigándolos a presentar demandas colectivas contra Jamal por discriminación laboral y acoso. Y lo más peligroso de todo, se puso en contacto con un periodista de investigación de un periódico sensacionalista, ofreciéndole pruebas falsas y testimonios manipulados para desacreditar a Jamal y destruir su reputación. Marcus sabía que estaba jugando con fuego, pero estaba dispuesto a correr el riesgo. Creía que Jamal merecía ser castigado por su arrogancia y su falta de visión, y que él era el único capaz de poner fin a su locura filantrópica. Con el restaurante transformándose en un centro de ayuda, Marcus saboteaba sutilmente las operaciones, creando caos y descontento entre el personal voluntario. Filtraba información falsa sobre la calidad de los alimentos donados, generando dudas y desconfianza entre los beneficiarios. Y lo más perverso de todo, plantaba rumores sobre supuestos desvíos de fondos por parte de Jamal, insinuando que la organización benéfica era en realidad una tapadera para lavar dinero. La campaña de desprestigio de Marcus comenzó a surtir efecto. Los donantes se mostraban reticentes a seguir apoyando Sabores del Alma, los voluntarios disminuían drásticamente y la reputación de Jamal se deterioraba día tras día. La situación se volvió aún más crítica cuando el periodista de investigación publicó un artículo explosivo, acusando a Jamal de fraude, evasión fiscal y lavado de dinero. El artículo, plagado de falsedades y exageraciones, provocó una investigación federal y un escándalo mediático de proporciones épicas. Jamal, inocente pero acorralado, se enfrentaba a la peor crisis de su vida. Su reputación estaba en ruinas, su patrimonio en peligro y su libertad amenazada. Y lo que era aún más doloroso, se daba cuenta de que había sido traicionado por alguien a quien consideraba un amigo y un aliado. En el ojo del huracán mediático, Jamal se encontraba cada vez más aislado. Sus abogados le aconsejaban mantenerse en silencio y cooperar plenamente con la investigación federal. Su equipo de relaciones públicas luchaba por controlar los daños, pero las acusaciones eran tan graves y las pruebas aparentemente tan sólidas que la defensa se tornaba cada vez más difícil. Sara, leal e incondicional, era su único apoyo real. Ella se negaba a creer en las acusaciones y se mantenía firme a su lado, trabajando incansablemente para mantener a flote Sabores del Alma y defender la inocencia de Jamal. Sin embargo, la presión era abrumadora. Los voluntarios, asustados por las posibles consecuencias legales, renunciaban en masa. Los proveedores, temerosos de ser asociados con el escándalo, dejaban de suministrar alimentos. Y los beneficiarios, confundidos y desconfiados, dejaban de acudir al restaurante. A pesar de todo, Jamal se negaba a rendirse. Sabía que era inocente y que la verdad acabaría saliendo a la luz. Pero también sabía que tenía que actuar con rapidez y astucia para desenmascarar a sus enemigos y limpiar su nombre. Con la ayuda de Sara, contrató a un equipo de investigadores privados de primer nivel, expertos en rastrear el dinero, analizar los datos y entrevistar a testigos clave. Los investigadores comenzaron a desentrañar la madeja de mentiras y manipulación tejida por Marcus y sus cómplices. Descubrieron pruebas irrefutables de que Marcus había estado saboteando Sabores del Alma, filtrando información confidencial y plantando pruebas falsas. Rastrearon los pagos realizados a los exempleados y al periodista, revelando una red de corrupción y venganza cuidadosamente orquestada.
Y lo más sorprendente de todo, descubrieron que Marcus había estado utilizando una cuenta bancaria secreta para desviar fondos de la organización benéfica a su propio beneficio. Con estas pruebas en mano, Jamal preparó su contraataque. Organizó una conferencia de prensa sorpresa, invitando a los principales medios de comunicación del país. Estaba decidido a exponer la verdad y a demostrar su inocencia, sin importar las consecuencias. Pero Marcus, anticipándose a su movimiento, tenía preparada una última y devastadora jugada. Justo antes de que comenzara la conferencia de prensa, un agente federal llamó a la puerta de Jamal, con una orden de arresto por fraude, evasión fiscal y lavado de dinero. La trampa se había cerrado. La imagen de Jamal esposado, escoltado por agentes federales, recorrió el mundo como la pólvora. Los titulares sensacionalistas alcanzaron niveles histéricos, condenándolo antes incluso de ser juzgado. Sus detractores celebraban su caída, regodeándose en su desgracia y proclamando su culpabilidad. Sus defensores, atónitos y descorazonados, se debatían entre la incredulidad y la desesperación. Sara, devastada por la detención de Jamal, se negaba a creer que todo estuviera perdido. Con el apoyo de unos pocos empleados leales y algunos voluntarios valientes, se hizo cargo de Sabores del Alma y se propuso demostrar su inocencia. Contrató a un abogado defensor de renombre, conocido por su integridad y su habilidad para enfrentarse a casos difíciles. Organizó una campaña de recaudación de fondos para cubrir los costos legales y mantener el restaurante a flote. Y lo más importante de todo, se dedicó a proteger las pruebas que Jamal había recopilado y a desenmascarar la traición de Marcus. Mientras tanto, en la cárcel, Jamal se enfrentaba a un duro y solitario camino. Los fiscales, presionados por la opinión pública y las supuestas pruebas en su contra, le ofrecían un trato, declararse culpable de cargos menores a cambio de una sentencia reducida. Pero Jamal, fiel a sus principios, se negaba rotundamente. No iba a admitir algo que no había hecho, ni iba a permitir que sus enemigos lo silenciaran. Sabía que corría el riesgo de pasar muchos años en prisión, pero estaba dispuesto a asumir las consecuencias con tal de defender la verdad. En medio de la oscuridad y la incertidumbre, Jamal encontró consuelo en las visitas de Sara. Ella le transmitía esperanza, le contaba las noticias del restaurante y le aseguraba que no estaba solo. Le hablaba de las dificultades, de las amenazas y de los sabotajes que sufrían a diario, pero también del apoyo de la comunidad, de la solidaridad de los voluntarios y de la determinación de seguir adelante. Sara se había convertido en su roca, en su inspiración y en su principal motivación para seguir luchando. Durante una de sus visitas, Sara le reveló a Jamal una información crucial que había descubierto gracias a los investigadores privados. Marcus, desesperado por borrar sus huellas, había cometido un error fatal, había intentado sobornar a uno de los exempleados para que retirara su demanda contra Jamal. Este exempleado, arrepentido por sus acciones y consciente de la injusticia que se estaba cometiendo, había grabado en secreto la conversación con Marcus y había entregado la cinta a Sara. Esta cinta era la prueba irrefutable que necesitaban para desenmascarar la traición de Marcus y demostrar la inocencia de Jamal. Con esta nueva esperanza en el horizonte, Jamal y Sara se prepararon para la batalla final. El juicio estaba a punto de comenzar, y el destino de Sabores del Alma y la libertad de Jamal pendían de un hilo. El juicio de Jamal Thompson se convirtió en un circo mediático, un espectáculo televisado que capturó la atención del mundo entero. Las acusaciones de fraude, evasión fiscal y lavado de dinero resonaban con fuerza, alimentadas por los testimonios de exempleados despechados y expertos financieros que analizaban los balances de Sabores del Alma con lupa. La defensa, liderada por la abogada Eleanor Vance, una figura legendaria en el mundo legal, se enfrentaba a una tarea titánica: contrarrestar la narrativa dominante y sembrar la duda razonable en la mente del jurado. Eleanor, una mujer de temple inquebrantable y una inteligencia brillante, se dedicó a desmontar cada una de las acusaciones, demostrando inconsistencias en los testimonios y errores en los análisis financieros. Destacó la generosidad de Jamal, su compromiso con la comunidad y su historial impecable como empresario y filántropo. Presentó pruebas que demostraban que Jamal había donado millones de dólares a organizaciones benéficas y que nunca se había beneficiado personalmente de Sabores del Alma. Pero el momento crucial del juicio llegó cuando Eleanor llamó a testificar a Marcus, el barman jefe y antiguo amigo de Jamal. Marcus, con un rostro impasible y una voz tranquila, negó todas las acusaciones de conspiración y traición. Afirmó que siempre había sido leal a Jamal y que solo quería lo mejor para Sabores del Alma. Juró que nunca había saboteado el restaurante, ni había filtrado información confidencial, ni había intentado sobornar a nadie. Eleanor, con una sonrisa enigmática, esperó pacientemente a que Marcus terminara su testimonio. Luego, con una calma glacial, solicitó al juez reproducir una grabación de audio que había sido previamente admitida como prueba.
La sala quedó en silencio mientras la voz de Marcus, clara y nítida, resonaba por los altavoces. En la grabación, Marcus ofrecía dinero a un exempleado a cambio de retirar su demanda contra Jamal. Reconocía haber conspirado con el antiguo gerente despedido para desacreditar a Jamal y admitía haber desviado fondos de la organización benéfica a su propia cuenta bancaria. La sala estalló en un murmullo de asombro y conmoción. Marcus, pálido y tembloroso, intentó negar la autenticidad de la grabación, pero Eleanor lo interrumpió con una mirada fulminante. «No se moleste en mentir, señor Marcus», dijo con frialdad. «Tenemos pruebas de que esa es su voz, y tenemos pruebas de que ha cometido perjurio ante este tribunal». La fiscalía, sorprendida por la revelación, solicitó una pausa en el juicio para evaluar la situación. El juez concedió la solicitud y ordenó el arresto inmediato de Marcus por perjurio, conspiración y fraude. La verdad, finalmente, había salido a la luz. Pero el juicio aún no había terminado. Los fiscales, aunque desacreditados, seguían argumentando que Jamal era culpable de negligencia y mala gestión financiera, incluso si no había cometido fraude intencionalmente. Eleanor, con una estrategia audaz y arriesgada, decidió llamar a testificar al propio Jamal. Estaba consciente del peligro que implicaba someter a su cliente a un interrogatorio cruzado, pero confiaba en su integridad y en su capacidad para convencer al jurado de su inocencia. La sala contuvo el aliento cuando Jamal subió al estrado. Con una voz serena y una mirada firme, comenzó a relatar su historia. Habló de sus orígenes humildes, de su lucha por alcanzar el éxito, de su compromiso con la justicia social y de su pasión por sabores del alma. Explicó su decisión de disfrazarse de mendigo, su decepción al descubrir la discriminación en su restaurante y su determinación de transformar el negocio en una organización benéfica. Admitió haber cometido errores y haber confiado en personas equivocadas, pero negó rotundamente haber actuado con mala intención o haber intentado defraudar a nadie. Al finalizar su testimonio, Jamal miró directamente al jurado, con los ojos llenos de sinceridad. «He cometido errores, sí», dijo con humildad. «Pero nunca he traicionado mis principios ni he renunciado a mi sueño de construir un mundo más justo y equitativo. Les pido que me juzguen por mis acciones, por mis intenciones y por mi corazón. Y les aseguro que la verdad los hará libres». El destino de Jamal estaba ahora en manos del jurado. La deliberación del jurado se extendió durante días, generando una agonizante espera que mantenía en vilo a la nación. La tensión se palpaba en el aire, cada gesto, cada rumor, cada expresión en los rostros de los familiares de los miembros del jurado era analizado con lupa por los medios de comunicación. Fuera del juzgado, las protestas se intensificaron, con defensores y detractores de Jamal enfrentándose en acalorados debates, reflejo de la profunda división que existía en la sociedad. Sarah, agotada pero firme, se mantenía cerca de Eleanor, ofreciéndole apoyo moral y compartiendo información valiosa sobre los entresijos de sabores del alma. A pesar de la incertidumbre, Sarah se aferraba a la esperanza, convencida de que la verdad prevalecería y de que Jamal sería exonerado. Dentro de la sala de deliberaciones, la batalla era feroz. Algunos miembros del jurado, influenciados por la campaña mediática y las pruebas presentadas por la fiscalía, se mostraban convencidos de la culpabilidad de Jamal. Otros, conmovidos por su testimonio y la revelación de la traición de Marcus, defendían su inocencia con fervor. El debate se centraba en la intención de Jamal. Era un empresario codicioso que utilizaba la filantropía como tapadera para ocultar sus actividades fraudulentas, o era un filántropo genuino que había sido víctima de una conspiración. La cinta con la confesión de Marcus había sido crucial, pero no había logrado convencer a todos los miembros del jurado. Algunos seguían creyendo que Jamal era, al menos, negligente en la gestión de sabores del alma y que debía ser responsabilizado por las irregularidades financieras. La situación llegó a un punto crítico cuando uno de los miembros del jurado, una mujer afroamericana de mediana edad, se derrumbó emocionalmente, confesando sentirse presionada por sus compañeros para condenar a Jamal. Su confesión provocó una nueva pausa en el juicio y una investigación interna para determinar si había habido intimidación o influencia indebida dentro del jurado. El juez, preocupado por la integridad del proceso, consideró la posibilidad de anular el juicio y comenzar de nuevo con un jurado diferente. Sin embargo, después de consultar con ambas partes, decidió permitir que el jurado continuara deliberando, siempre y cuando se garantizaran la imparcialidad y la libertad de expresión de todos sus miembros. Tras reanudarse las deliberaciones, la atmósfera cambió drásticamente. Los miembros del jurado, conscientes de la gravedad de la situación y de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros, se mostraron más conciliadores y dispuestos a escuchar diferentes perspectivas. El debate se volvió más profundo y reflexivo, centrándose en los matices de la ley y en las complejidades de la condición humana. Finalmente, después de días de intensas deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto.
La noticia corrió como la pólvora, congregando a una multitud frente al juzgado, ansiosa por conocer el destino de Jamal Thompson. La tensión era palpable cuando el juez entró en la sala y pidió silencio. Con una voz solemne, preguntó al presidente del jurado si habían llegado a un veredicto. El presidente del jurado, un hombre de edad avanzada con un rostro sereno, se levantó y respondió: «Sí, señoría, hemos llegado a un veredicto». El silencio se hizo absoluto mientras el secretario judicial leía los cargos uno por uno. En cada cargo, el jurado pronunciaba la misma palabra: no culpable. Una explosión de júbilo sacudió la sala. Los defensores de Jamal gritaban, lloraban y se abrazaban, celebrando su liberación. Sara, con los ojos llenos de lágrimas, corrió hacia Jamal y lo abrazó con fuerza. Él estaba libre, su nombre había sido limpiado y la verdad había prevalecido. Pero la batalla aún no había terminado. El daño a su reputación y a sabores del alma era enorme, y la tarea de reconstruir su legado sería larga y difícil. Y lo que era aún más importante, Jamal debía enfrentarse a la traición de Marcus y perdonar a aquellos que lo habían dañado. Su camino hacia la redención apenas estaba comenzando. Al salir del juzgado, bañado por una lluvia de aplausos y flashes, Jamal sintió el peso de la libertad, pero también la carga de la responsabilidad. Sabía que no podía simplemente regresar a su antigua vida, a su cómoda existencia de riqueza y poder. La experiencia lo había transformado profundamente, revelándole la fragilidad de la justicia, la fuerza de la lealtad y la importancia de la compasión. Decidió dedicar su vida a luchar contra la injusticia, a defender a los oprimidos y a inspirar a otros a hacer lo mismo. Con el apoyo incondicional de Sara, reconstruyó Sabores del Alma, convirtiéndolo en un faro de esperanza para los necesitados. Amplió la oferta de comidas gratuitas, ofreciendo también servicios de asesoramiento legal, formación profesional y asistencia para la búsqueda de empleo. Creó una fundación para apoyar a otras organizaciones benéficas que luchaban contra la pobreza y la discriminación. Se convirtió en un defensor incansable de la reforma del sistema judicial, abogando por una mayor transparencia, una representación legal adecuada y una reducción de las disparidades raciales y económicas. En cuanto a Marcus, Jamal tomó una decisión sorprendente: lo visitó en la cárcel. No fue a regodearse en su desgracia, ni a buscar venganza. Fue a ofrecerle su perdón. Le dijo que entendía su ambición frustrada y su resentimiento, pero que no podía justificar sus acciones. Lo instó a asumir la responsabilidad de sus actos, a buscar la redención y a utilizar su experiencia para ayudar a otros a evitar caer en la misma trampa. La visita de Jamal conmovió profundamente a Marcus, quien reconoció su error y le pidió perdón con lágrimas en los ojos. Se comprometió a cooperar plenamente con las autoridades y a reparar el daño que había causado. Años después, al salir de prisión, Marcus se reunió con Jamal y se unió a su fundación, dedicando su vida a ayudar a otros a superar la pobreza y la adicción. Juntos, Jamal y Marcus se convirtieron en un símbolo de reconciliación y esperanza, demostrando que incluso las heridas más profundas pueden sanar y que el perdón es el camino hacia la verdadera libertad. Y así, Jamal Thompson, el millonario que se disfrazó de mendigo, encontró su verdadero propósito en la vida: no acumular riquezas, sino construir un mundo más justo, compasivo y equitativo para todos. Una historia llena de drama, polémica y enseñanzas, que nos recuerda que la verdadera riqueza no reside en lo que tenemos, sino en lo que damos. Si te gustó esta historia épica de redención y justicia, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal Historias Arte para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos.